Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, gusto de saludarlos, espero se encuentren bien. Siempre recibiendo la bendición de nuestro Padre Celestial, Padre y Madre Celestial. Agradecido por las bendiciones que me da nuestro Creador todos los días, la salud, la vida, el trabajo, tener unos hijos maravillosos a los cuales amo muchísimo. Como siempre digo, uno de ellos ya está al lado de Dios, lo va a servir en algún momento determinado, ese era su deseo desde muy niño. Andrea y Enzo, que están acá a mi lado de manera terrenal, eh, son el motivo por el cual sigo trabajando y buscando cosas nuevas que pueda compartir, que es parte del compromiso, sacar la verdad a la luz. Agradezco mucho a la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, por haberme entregado o haber puesto en mis manos el libro más maravilloso del mundo, sin dejar de lado a la Biblia, ni mucho menos a ningún libro canónico, ni de judaísmo, ni de cualquier religión. Pero el libro del Mormón para mí fue el despegue a un sinfín de aprendizaje, conocimiento, descubrimientos, desarrollo espiritual, hacer cosas que en mi vida me pude imaginar, como es aprender numerología, estudiar el judaísmo, estudiar filología, poder entender símbolos, sacar claves ocultas, y todo eso simplemente de la mano de Dios. Yo no fui una luminaria en el colegio, pero sin embargo, menos en matemáticas, pero sin embargo ahora gracias a la numerología, porque el mundo fue creado a base de números, hay una matemática universal que no tiene nada que ver con la que nosotros sabemos. He aprendido muchísimo, y todo esto es gracias a Dios, definitivamente. He tenido, o me han pedido, sí, y también por revelación me han pedido tocar puntos exactos acerca de la traducción. Me han preguntado qué quiero decir cuando digo traducción, hay que traducir. No hay que traducir de un idioma a otro, no, eso no es lo que yo quise decir y lo dije bien claro. Acá no se está pidiendo que se traduzca el libro del Mormón para los que somos miembros de la iglesia, y para los que no son miembros de la iglesia, se estudian la Biblia. Traducir un capítulo, un versículo, quiere decir buscar lo que está escondido en ese versículo. Porque definitivamente en cada versículo, capítulo, nombre de algún profeta, patriarca de la antigüedad, del Antiguo o del Nuevo Testamento, vas a encontrar una clave, y atando cabos, ok, siguiendo la secuencia, vas a poder encontrar un mensaje. Eso es traducir. ¿Qué cosa pasa? Según el judaísmo, según la Torá, nuestro Padre Celestial, cuando Moisés rompió las tablas, esta historia quizás no la sepan, o esta narración que hacen en el judaísmo, en esas tablas está descrita la primera Torá. En esas tablas está escrita la primera Torá, ok, pero Moisés la rompió. Al ver el becerro cuando bajó del monte, después de haber estado muchísimo tiempo arriba, trabajando con Dios de la mano, traduciendo, él estaba traduciendo, recibiendo revelaciones, ok. La ira que tuvo al ver el becerro hizo que la rompiera, pero en parte, esto estaba escrito. ¿Por qué? Porque el enemigo, ojo, el enemigo sabía lo que Moisés había escrito, por eso que quiso el cuerpo de Moisés. Porque él, en el cuerpo de Moisés, Satanás en el cuerpo de Moisés, hubiera manejado a todo el pueblo de Jesucristo,
a todo el pueblo de Dios, a todos los elegidos, y los hubiera destruido. Por eso que el arcángel Miguel, tuvo una batalla descomunal con él para no dar el cuerpo de Moisés. Y hasta ahora es un misterio dónde está el cuerpo de Moisés. Recuerden que él no entró a la tierra prometida por desobediencia. ¿Ok? Entonces, el lenguaje que se usó para hacer esa primera Torá, ¿ok? Para hacer esa primera Torá, era conocido por el enemigo. Entonces, ¿qué pasa? En el segundo manuscrito de la Torá, ¿ok? Que él comienza a hacer luego que rompe las tablas, ¿ok? Usa un idioma angelical, un lenguaje angelical. Y ese lenguaje angelical hace que el enemigo no pueda entender y no pueda atar cabos para encontrar los mensajes que nuestro Creador nos dejó a todos nosotros y nos puso en las manos, la verdad, para salvarnos. Porque si Él pudiera hacerlo, ¿ok? Va a evitar a como dé lugar nuestra salvación. El idioma angelical que Él usó está casualmente basado en una mezcla de claves, números, pictogramas, numerología, fechas, años, nombres. Todo eso, ¿ok? Traducido al hebreo, cosa que el enemigo no puede hacer, su capacidad no da para hacerlo, ojo con lo que digo, son seres inferiores a nosotros, pero aparentan ser superiores por su maldad y porque nosotros, bueno, en el caso mío no, pero la mayoría aún le tiene miedo. Ese es el arma letal que él usa para manejar al ser humano. Pero para quien no le demuestra miedo, no va a poder manejarlo, y más aún cuando esa persona se preocupa en estudiar. Entonces la importancia, como siempre digo, del hebreo, ¿ok? Y de conocer algo de numerología, de filosofía, va a hacer que sea más sencillo el estudio de las escrituras. Esa narración, o esto, estoy casi seguro que no lo sabían, ¿ok? Es por eso que es tan complicado para el 90% del mundo ponerse a estudiar el hebreo. Pero no tiene nada de complicado cuando le agarras el ritmo y entiendes, ¿ok? La verdad acerca de lo que nuestro Padre Celestial, el Hijo Eterno, Jesucristo el Salvador, el Espíritu Santo y todos los arcángeles nos dejaron por escrito. Casualmente, el video de hoy voy a explicar por qué no podemos entender, qué nos falta desarrollar o qué nos falta aprender para poder entender y encaminarnos hacia la salvación. Y para esto, de acuerdo al pedido que me han hecho, ¿no? Voy a usar o voy a traducir, si quieren llamarlo así, la parte de la revelación que nuestro Padre Celestial le dio a Leí. Para los que no son mormones, Leí es un profeta mormón, como Moisés, por decir, ¿ok? Que tuvo una visión del árbol de la vida y la barra de hierro. Que todo el mundo habla del árbol de la vida y la barra de hierro, ¿ok? Están en una verdad, pero es parte de la verdad. Lo que voy a hacer ahora es completar esa verdad. Ese es el trabajo de hoy. ¿Ok? Y vamos a comenzar con el sueño que tuvo Leí. Según narra el libro de Mormón, Leí tuvo una visión acerca de un árbol de la vida. ¿Recuerdan ustedes los árboles del Edén? Ok, pero en los árboles que había en el paraíso,
nuestro Padre Celestial le prohibió a Eva que comiera. En este caso, la revelación que tuvo Leí fue de que todos coman de ese árbol que iban a encontrar la salvación. ¿Ok? El árbol de la vida. En el sueño se ve que Leí con su familia ya llegan al árbol de la vida, un árbol luminoso, inmenso, cuyas frutas aparentan ser manzanas redondas, ¿ok? Y comienzan a comerlas y a sentir la presencia de Dios dentro de cada uno de ellos. Pero hubieron dos personajes llamados Lamán y Lemuel que eran rebeldes ante las creencias de su padre, que era Leí, y no desearon comer del árbol. No comieron del árbol. Acá se presenta un panorama totalmente opuesto al de la creación, si se dan cuenta. Ellos no quisieron comer del árbol que los iba a llevar a la salvación. ¿Qué más había en esa visión? Estaba el árbol de la vida, había una vara de hierro, ¿ok? Y había un río oscuro, fúnebre, tétrico, cuya agua era sucia, turbia. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? La mayoría de nosotros en los estudios solamente mencionamos al árbol de la vida como el árbol, el árbol que nos va a llevar a la salvación, ¿ok? Que es el conocimiento del Evangelio. Perfecto. Está bien. La barra de hierro, cuando tú preguntas, te responde, la barra de hierro significa la palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios que te va a llevar a que llegues al árbol de la vida sin ningún problema, sin que caigas al río, sin que te desvíes, ¿ok? Por algo está puesta al costado del río, para que no te vayas ni te desvíes hacia el río y te hundas, ¿ok? Y te vayas directo al árbol para que comas ese fruto que te va a dar vida eterna al lado del Padre. Esa es la respuesta que dan. Perfecto, magnífico, no está mal, pero hay más escondido ahí. ¿Qué más hay? ¿Qué significa el árbol de la vida en el judaísmo? ¿Qué significa el árbol de la vida en hebreo? ¿Qué significa el árbol de la vida en la Torá? ¿Qué significa el hierro en el Evangelio? ¿Y qué significan los nombres de los dos hijos de Leí que se negaron a comer el fruto de la salvación, que fueron Lamán y Lemuel? ¿Qué tienen ellos? ¿Qué mensaje hay escondido en ellos? Bien, primero vamos a explicar qué cosa es el árbol de la vida. El árbol de la vida significa el proceso que tiene un alma cuando va a nacer, cuando le dice al padre, quiero bajar, quiero nacer, ya escogió a sus padres, ya sabe a qué casa va a venir y se prepara para nacer. El circuito que pasa esa alma para nacer, ¿ok? Se asemeja a este árbol que está acá. Sale de acá arriba, que es la primera Sefirot, Keter, y pasa toda esta secuencia hasta que llega acá. Cuando llega acá abajo a la Sefirot, que se llama Malkok o Malkuk, ¿ok? Esa alma ya está lista para nacer. Pero antes de nacer se da todo un circuito
¿no? ¿Ok? Y esta imagen representa un árbol. Pero, ¿qué representa la fruta? ¿Por qué comen la fruta? Porque conforme el dibujo de cada sefirot, que es realmente un estado de conciencia del ser humano, ¿ok? Nosotros tenemos 10 estados de conciencia más 1, 7 estados de conciencia desde acá abajo para arriba, comenzando de acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El único que llegó al séptimo estado de conciencia es Jesucristo. ¿Ok? Podemos desarrollarlo aquí en la tierra, como seres humanos. Pero el único que llegó, hasta donde tengo entendido, ha sido Jesucristo, que llegó al séptimo estado de conciencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al estado de conciencia de la severidad. Perdón, el séptimo estado de conciencia es la victoria. Victoria sobre la carne. Tiene un flujo. ¿Ok? Tiene un flujo. Así, 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 así. Y termina acá. Séptimo estado de conciencia, que quiere decir victoria. ¿Victoria sobre quién? Victoria sobre la carne. Venciste a la carne. Quiere decir que venciste a tu ego, a tu orgullo, a tu vanidad, ¿ok? A tu autosuficiencia, a tu carácter, a la hipocresía, a la traición. Venciste todos los pecados capitales que puede tener un ser humano. Por eso que se llama el séptimo estado de conciencia, se llama victoria. Y cada fruta que ve Leí, o que se ve que Leí come en la visión con su familia, es una sefirot. Por eso que son redonditas, porque representan un mundo, un estado de conciencia, que de acuerdo a cómo vayas subiendo, lo vas a ir desarrollando. No es que tú naciste acá, tú has bajado en alma, has pasado por todo esto, llegaste acá, naciste, y en el proceso de tu vida tienes que comenzar a escalar la sefirot, a comer las manzanas para poder crecer espiritualmente. Nosotros hemos venido a este mundo para equivocarnos, subsanar errores, para enmendar errores, para cortar maldiciones generacionales, para cortar karma y para quedar libres de las ataduras del pasado, ser distinto a nuestros antepasados, ¿ok? Y lograr llegar al estado de conciencia más alto que podamos. Les vuelvo a repetir, todo esto se logra ¿con qué? Con estudio, pero con estudio de la verdad. Ahora ustedes dirán, el hermano Yuri está explicando esto, pero ¿de dónde lo saca? ¿Cómo sabe él que el árbol de la vida es este árbol que está en el judaísmo, que representa a las 11 sefirot o a los 11 estados de conciencia? Acá solamente figuran 10 porque falta uno. Y ese lo voy a dejar para el último para que lo entiendan. ¿Saben de dónde lo saco? De los nombres de los dos personajes que no quisieron comer el fruto. ¿Por qué? El escritor José Smith del Libro del Mormón nos deja un mensaje muy claro. En el nombre de Lamán, ¿ok? Si usamos la numerología o los números romanos para que no se confundan, el L, la letra L en romanos es 5 y la letra M en romanos es 1000. Si sumamos 5 más 1,
¿Cuánto es? 6. 6 es número de imperfección. ¿Ok? Si nos vamos al segundo nombre, Lemuel, ¿ok? Tenemos una L, una M y otra L. ¿Qué significa esto? Que tenemos 5 más 5 de las dos L, cada una 50, 5 más, olvídense del 0, 5 más 5, 10, más el número 1 de la letra M de Lemuel, que en romanos es 1000, 5 más 5, 10 más 1, 11. Tenemos los 11 estados de conciencia del ser humano. Acá hay 10. ¿Cuál es el que falta? Se los voy a poner acá, un lápiz. ¿Por qué? Porque es el conocimiento. Es la Sefirot, acá está en medio, con azul, del conocimiento. Ahora sí hay 11 Sefirot, hay 11 círculos, hay 11 manzanas. ¿Qué cosa pasa? ¿Por qué se plasma en dos personajes negativos? Porque las personas, y lo vuelvo a repetir, esto ya lo dije, que tienen el número 6 como código o como sello, ya enseñé cómo se puede sacar, son personas que les falta fe para creer en que en este árbol encuentran la salvación. ¿Ok? Y también hay personas que teniendo el 6 desarrollan sus cualidades pero cometen un error. Y acá viene el error. Cuando están a punto de llegar a la casa de donde salimos, que es la casa del Padre, a la más alta Sefirot, que es la Sefirot de Keter, ¿ok? Acá entre la Sefirot del conocimiento y la de Keter hay un vacío. Y ese vacío, donde se cae la mayoría de las almas por autosuficiencia, significa el río que está al costado de la barra de hierro. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿por qué está la barra de hierro y el río? ¿Qué te quiere decir la barra de hierro? Te quiere decir que tienes que estudiar la palabra. Pero ¿qué más te quiere decir? Y acá vamos con algo que seguro que le va a causar sorpresa. ¿Qué significa el hierro en el Evangelio? Para esto vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 9. ¿Qué dice? Y es bastante breve Deuteronomio cuando dice lo siguiente. Y en la tierra que habitarás, no pasarás necesidad de pan, no te faltará el pan. Y las piedras serán de hierro, y de los montes saldrá el cobre. Ojo con esto. ¿A qué se refiere cuando dice, y la tierra donde vivirás, o la tierra donde te tiene preparado Dios, que es la tierra prometida, ¿ok? No faltará el pan. Las piedras son de hierro. Y los caminos te llevarán a los montes donde hay cobre. ¿Qué significa esto? Deuteronomio 8:9. Si no me equivoco, dice así. Si he cambiado alguna palabra, por favor, mil disculpas. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el hierro? El hierro en el Evangelio, ¿qué significa? ¿Saben qué significa el hierro en el Evangelio? Verdad. Las piedras en esa tierra son de hierro. Las piedras
que es el Evangelio, es de verdad. La verdad del Evangelio está en esa tierra prometida. De ahí va a salir la verdad del Evangelio. ¿Y qué significa el cobre? El cobre significa la purificación espiritual que tienes que tener comenzando a desarrollar, comiendo las manzanas que yo leí del árbol de la vida, va a hacer que crezcas espiritualmente. Eso significa. Así de simple. El mensaje que nos quiere dar nuestro Padre Celestial aquí es el siguiente. Hay 3 tipos de verdades, ¿ah? Ojo, y acá sí présteme mucha atención. Hay una verdad espiritual. El hierro significa verdad, pero lo que falta explicar es lo siguiente. Hay una verdad racional, otra verdad sensorial y la otra verdad espiritual. Eso no se lo he explicado nunca, nadie se lo ha explicado. Pues este canal minúsculo lo va a hacer en este momento. La verdad racional, ¿cuál es? Es la que necesita pruebas contundentes para creer, si no, no cree. La sensorial, ¿cuál es? Donde entran tus sentidos, tus sentimientos. Es ahí donde la fe crece. Me dejo entender, donde los dones comienzan a desarrollarse. Comienzas a sentir la presencia divina dentro de ti. Pero si usas tu inteligencia racional solamente, no vas a sentir nunca nada. Tienes que usar la inteligencia racional, la sensorial, sentir en el corazón la presencia del Padre. Por eso que hay algunos que dicen, yo me mato pidiéndole a Dios sentirlo y nunca lo siento. Porque no te han explicado que tienes que usar tu verdad o tu conocimiento sensorial, los sentidos, el amor, que es la palabra clave de la salvación. Y la verdad espiritual quiere decir la conexión con el Padre, quien te va a revelar que es Él quien está dentro de ti, y si le entregaste tu vida, no te preocupes de nada, porque así como la tierra prometida, nada te faltará. No te faltará el alimento, no te faltará la ropa, no te faltará tener un techo, no te faltará un trabajo, no te faltará nada. Siempre y cuando tomes conciencia que tienes que desarrollar las verdades que te estoy mencionando. Recuerden, si no hay una unión entre la verdad racional, sensorial y la espiritual, se convierte en falsedad. Y es ahí donde actúa el mal, usando durante la creación del mundo, a personajes como Arrio, como Martín Lutero, para cambiar la verdad por mentira. Es que no están usando la verdad sensorial, se están yendo a la racional, por eso que no entienden. ¿Ahora les queda claro por qué para unas personas es más difícil entender el Evangelio que otras? Porque unas personas son más indiferentes a otras. Acá lo ponen en el ejemplo, Lamán y Lemuel. Lamán tiene el número 6. ¿Qué es el número 6? Le falta desarrollar la fe. ¿Y cómo desarrollas tu fe? Estudiando los 11 estados de conciencia, comenzando a desarrollarlo usando la verdad, que es el hierro, la barra de hierro. La barra de hierro, ¿por qué está puesta ahí? Al costado del abismo, al costado acá, entre la sefirot del conocimiento y la Keter, que es llegar a la casa del Padre, porque la mayoría se cae acá. La mayoría se hunde acá. Esto es lo que le llaman el abismo, ¿no? Dice, se cayó al infierno. No es el infierno, es el abismo. Por autosuficientes, por querer mentirle a Dios y no ser honestos. A Dios no se le pasa nada, señores. Mientras no desarrollemos estas 3 verdades.
y esto nadie se lo va a decir, con humildad y de corazón lo comparto, no vamos a lograr nada. Esto es traducir. Así de simple. Creo que me he pasado. A las justas estoy. Esto es traducir. Tengo 30 minutos. Esto es traducir, señores. No hay nada más que hacer que leer, investigar, buscar información, atar cabos, recopilar y entender mejor. Recuerden, la verdad racional, sensorial y la espiritual tiene que ir de la mano. Si no, no vas a lograr la salvación. Cuídense bastante, Padre Celestial, creo que he cumplido. Dios me lo bendiga. Chao, chao.